La sala principal de la Torre Mágica se convirtió hoy en el lugar del juicio, donde en el centro de la sala una niña se encontraba frente a 13 magos. El único hombre con la cabeza descubierta dijo que el Consejo de Magos había tomado su decisión, y Selena sería exiliada. La muchacha parada en el centro de la habitación estaba bastante sorprendida por esta decisión del Consejo de Magos. Mientras el alto mago seguía hablando de cómo la investigación de la niña se había vuelto demasiado peligrosa y estaba asustando a muchos, explicando así las razones de la decisión tomada, la propia Selena pensó en cómo estaba siendo exiliada por aquel que había recogido de la calle, a quien le había enseñado magia, que había logrado tal posición solo gracias a ella. El rostro de la niña cambió al pensar en la expulsión, y solo un pensamiento vino a su mente. Este tipo no conocía la gratitud. Mientras tanto, el Mago Supremo declaró que si aceptaba con calma su decisión, no la matarían, sino que solo la privarían de sus habilidades mágicas, dándole la oportunidad de vivir sus días como una persona común. La niña escuchó en silencio todo lo que decía el Mago Supremo, y cuando terminó, Selena le dijo bruscamente a Malek que o estaba loco al sugerir tal cosa, o había algo mal en la percepción de la niña, ya que escuchó tal propuesta, que no podía llamar de otra manera que un completo disparate. Diciendo que fue ella quien fundó el reino de los magos, Selena pateó el suelo de piedra con todas sus fuerzas, usando poder mágico. La onda expansiva creada por la chica derribó a algunos de los magos que rodeaban a Malek, pero él, llamando a todos a la calma, dijo que esta era la última oportunidad de Selena. En ese mismo momento, la niña comenzó a enredarse en cadenas controladas por los poderes mágicos de Malek y los otros 12 magos. Y en cuestión de segundos la niña quedó atada con cadenas que tenían un hechizo especial sobre ellas. Selena intentó romper las cadenas con todas sus fuerzas, pero no pudo hacerlo. Siguiendo observando los inútiles esfuerzos de la niña, Malek dijo que estaba usando su propio hechizo en estas cadenas, solo modificado. Y una vez más notó que sus actividades se habían vuelto peligrosas, y la mera existencia de la niña en este mundo ahora traía peligro a la gente. Selena, al darse cuenta de lo que el hombre quería decir, miró sorprendida a su juez, con quien anteriormente habían tenido mucho en común. Su mano jugueteó con la túnica que llevaba puesta, revelando que estaba nerviosa, aunque intentaba parecer tranquila. Mientras tanto, todos los magos comenzaron a blandir sus varitas mágicas, y Malek le dijo a la niña que se preparara. La mirada de Selena transmitió completamente lo que estaba pasando dentro de la chica, donde su pasado con Malek pasó ante sus ojos, donde con él finalmente encontró una familia. Estudiaron magia juntos, fueron amigos y colegas, y experimentaron la vida y la muerte juntos. Y este hombre era para ella lo único y más valioso que podía conseguir en esta vida. Ahora, en lugar de esa persona querida y amada, la niña se enfrentaba a su juez y verdugo. Todo en uno. Mientras todos estos pensamientos pasaban por la cabeza de Selene, los magos que ejecutaban la sentencia estaban leyendo hechizos, y un círculo mágico apareció debajo de la niña, donde, con total desesperanza en su mirada, Selena notó que se preparaban para utilizar la magia de la desaparición completa sobre ella, lo que les permitiría borrar todo rastro de su existencia. Al mismo tiempo, su poder es suprimido con la ayuda de hechizos que ella creó, preparándose para destruir su cuerpo, alma y maná. La muchacha miró a su verdugo y le preguntó cómo había llegado a esa conclusión y cómo era capaz de hacer semejante cosa. Pero su respuesta fue silencio. Malek no dijo una palabra. Selena bajó la cabeza y tristemente concluyó que nadie intentaría salvarla en esta situación, y el hechizo comenzó a funcionar, y el cuerpo de la niña se disolvió gradualmente en el aire. La niña reunió todas las fuerzas que le quedaban, se concentró con cuidado y trató de liberarse. Pero, habiendo anticipado tales acciones, el Mago Supremo fortaleció el efecto de su hechizo restringiendo los poderes de Selena. En un ataque de ira, la niña gritó que maldecía y odiaba al Mago Supremo Malek, y agregó que si de repente regresaba a la Tierra, renacía o se convertía en no muerta, entonces acabaría con él primero. Al ver cómo el cuerpo de Selena se disolvía gradualmente en el aire, Malek dijo que ya no podría hacer nada sin la capacidad de usar su magia,
y que finalmente se sentiría como una persona común y corriente, a quien alguna vez menospreció. Después de lo dicho, el hombre de repente pensó que Selena no intentó usar magia negra, lo que significaba que el control sobre estas habilidades suyas también era con la ayuda de su hechizo. De repente, Selena notó con horror que ella, la jefa del reino de los magos, la hechicera más grande, estaba muriendo allí, así como así, disolviéndose por completo en el aire. Una sonrisa satisfecha y una mirada arrogante acompañaron la última palabra de Malek, que Selena escuchó, y que fue la palabra despedida. La muchacha ya no podía decir nada, pues la parte inferior de su rostro ya se había disuelto en el aire, y solo pensaba en cómo se atrevía él a despedirse de ella de esa manera, como si ella no fuera nada para él. Y con las últimas partículas disueltas del cuerpo de Selena, también voló por los aires su último pensamiento dirigido a Malek, que se expresó en una sola palabra: criatura. Después de vagar en la más absoluta oscuridad, Selena de repente vio una luz brillante, y se alegró de que finalmente podría ir al cielo o al infierno. Pero de repente apareció una lámpara ante sus ojos, provocando que la niña se preguntara razonablemente de dónde en el más allá podría haber venido una lámpara, y por qué todo allí era tan alto. Decidió mirar a su alrededor, y de repente vio una pequeña mano que claramente pertenecía a un niño. Y cuando intentaba pronunciar una palabra, Selena oía salir de su boca los sonidos inarticulados de un niño que aún no había aprendido a hablar. La niña descubrió con horror que no estaba en el más allá, sino en el cuerpo de algún bebé. La criada apareció de repente y expresó su descontento con el niño por ser muy ruidoso. Con un rápido movimiento de la mano, le pusieron un chupete a la niña para tranquilizarla. Después de lo cual, la criada regresó a sus tareas diarias. Finalmente convencida de que esto no era un sueño ni el más allá, Selena intentó moverse y descubrió que su cuerpo no la obedecía en absoluto. Pero después de varios intentos fallidos, finalmente logró sentarse. La niña comentó con amargura que había esperado vivir una vida normal en el infierno después de la muerte. Pero en lugar de eso, recibió este pequeño y débil cuerpo de un bebé. Decidiendo calmarse y pensar las cosas, Selena miró cuidadosamente alrededor de la habitación, encontrándola bastante vacía. De vez en cuando pasaba una criada, primero en un sentido, luego en el otro, hablando sola o con el niño que no entendía nada. Por el acento y la especificidad del lenguaje hablado, Selena concluyó con horror que lo más probable era que estuviera en el Imperio Coren, de donde provenía un conocido suyo muy desagradable de una vida pasada. Pero luego, después de ordenar sus pensamientos, la niña notó que lo principal era que estaba viva nuevamente. Lo principal era no quedarse sentada en esta cuna durante años, esperando que creciera. Y también era necesario comprender si sus habilidades mágicas se conservaban. El objeto del entrenamiento era un jarrón de flores situado cerca de la cuna. La niña se acostó, extendió los brazos hacia los lados y se concentró, tratando de invocar su maná y usar poderes mágicos, lo cual logró hacer con bastante rapidez, moviendo el jarrón, lo que provocó que se rompiera con un fuerte ruido metálico. Selena sintió una verdadera sensación de alivio cuando se dio cuenta de que sus poderes mágicos no la habían abandonado y podía lanzar hechizos. Mientras tanto, la criada se lamentaba de que un jarrón se había roto sin motivo aparente, cuyo coste ahora definitivamente sería descontado de su salario. Selena ya tenía preparado un plan de acción posterior, donde, tratando de volver a ponerse de pie, decidió primero escapar, luego ganar fuerza, fortaleciendo sus habilidades mágicas, y, por supuesto, regresar a la torre para vengarse de Malek. Sin embargo, para su decepción, la niña descubrió que era completamente incapaz de volver a ponerse de pie. No quedó más remedio que recurrir de nuevo a la magia, lo que hizo inmediatamente. Con concentración, Selena pudo levantar el pequeño cuerpo en el aire, y después de unos segundos se movió de su pequeña cuna al suelo. Apenas había logrado arrastrarse un par de metros cuando fue descubierta por una vigilante criada, quien inmediatamente la devolvió a su cuna, acompañando sus movimientos con palabras de desconcierto sobre cómo la niña había logrado salir de la cama. De repente Selena se sintió muy cansada. Sus párpados se volvieron insoportablemente pesados, y al instante se quedó dormida.
Los cálidos rayos del brillante sol de verano irrumpieron en la habitación donde Selena había estado viviendo en su nuevo cuerpo durante un mes. Acostada en su cama, la niña intentaba sistematizar en sus pensamientos lo que había aprendido durante el último tiempo. Una de las observaciones fue que sus empleadas domésticas cambian aproximadamente una vez a la semana, y la mayor parte del tiempo no son de utilidad para nadie. Las criadas tienen suficiente trabajo, por lo que simplemente corren a alimentar a la niña y la dejan completamente sola durante unas horas. Otra observación fue que hay que tener cuidado con el chupete, ya que su presencia en la boca funciona mejor que cualquier pastilla para dormir, adormeciendo instantáneamente. Y finalmente, algunas observaciones permiten a la muchacha suponer que está con el duque heredero de Joren. Había muchas leyendas sobre este imperio, incluida la leyenda de que un día una hermosa persona de cabello plateado descendió del paraíso. Se enamoró de un hombre y tuvieron hijos con ojos plateados que no existen en el mundo humano, los cuales heredaron sus descendientes. Posteriormente, uno de los de ojos plateados hizo una gran contribución al desarrollo del imperio, por lo que su familia fue honrada por el emperador, donde su familia se volvió noble. Solo quedaba entender qué tipo de cuerpo recibió Selena, donde, según sus suposiciones, este niño estaba de alguna manera relacionado con la familia del duque, no siendo un plebeyo, pero al mismo tiempo, el nacimiento de este niño no era deseado. Usando nuevamente sus poderes mágicos, Selena se movió de su pequeña cama al suelo, y entonces se le ocurrió que muy bien podría ser hija del inadecuado, en su opinión, tirano Eduardo. Y con estos pensamientos, la muchacha siguió arrastrándose hacia adelante. Al encontrarse pronto en la puerta, usó magia nuevamente para abrir la puerta, y en ese momento se dio cuenta de que solo podía usar magia mientras estaba acostada y usando todo su pequeño cuerpo, lo que en sí mismo hacía difícil escapar de este lugar. No había ninguna salida inmediatamente detrás de la puerta. En cambio, Selena vio un pasillo grande y largo. Sin pensarlo dos veces, la niña comenzó a superar lo que era, para este cuerpo, una distancia considerable. Deteniéndose, de repente decidió que primero debía explorar el castillo, donde estaba tan encantada con su brillante idea que dejó caer su chupete y decidió lavarlo en algún lugar primero. Caminó por otro pasillo en busca de un lugar donde pudiera lavar su chupete, que estaba sucio por la caída. Más allá de este pasillo había otro, y finalmente, cansada Selena se sentó en el suelo, concluyendo que esta mansión era simplemente enorme y que tendría que explorarla para siempre. En ese momento, su atención se vio atraída por el sonido del agua cayendo, donde, al girar la cabeza, la niña en el cuerpo de la niña vio una enorme fuente. Rápidamente salió a la calle, y la fuente era verdaderamente enorme para el pequeño cuerpo que tenía la niña. Por un segundo, Selena pensó que tal vez debería regresar, pero luego, recordando lo que tuvo que soportar en el camino hasta allí, descartó el pensamiento. Al mismo tiempo pasó el duque acompañado de su mayordomo. Atraparon a la niña justo cuando intentaba alcanzar el agua para lavar su chupete. Con un dejo de hostilidad en su voz, el duque le preguntó al mayordomo Parsons qué era, señalando hacia la fuente. Parsons respondió con total calma que claramente se trataba de una niña, hija del difunto señor William. El duque no podía creer lo que oía, pues creía que la hija de su difunto hijo debía ser todavía un bebé. Y, por supuesto, estaba bastante sorprendido de lo que estaba haciendo allí. De repente, el duque oyó la voz de Eduardo que se acercaba y preguntaba qué estaba haciendo ahora su padre. El duque señaló a la niña junto a la fuente, respondiendo a la pregunta de su hijo de que era la hija de su difunto hermano. La reacción de William dejó entrever claramente su carácter y su actitud hacia su sobrina. Comentó que la niña se comportaba de manera extraña porque, según él, no era de sangre pura, ya que su difunto hermano había tenido una relación con una mujer plebeya, sin saber que ya se había convertido en el objeto de atención de los 3 habitantes de esta mansión. Selena continuó intentando en vano alcanzar el agua para lavar su chupete. Mientras tanto, Edward, declarando que la presencia de esta criatura aquí significaba que las criadas habían fallado en su trabajo, se estaba preparando para usar sus habilidades mágicas y rayos de energía mágica
ya habían comenzado a rodearlo. Pero el duque, que intervino en el desarrollo de los acontecimientos, le dijo al hombre que mantuviera sus fuerzas bajo control. Esta declaración de su padre provocó una respuesta de Eduardo, quien afirmó que el duque se había ablandado con el tiempo, a lo que el duque notó con pesar que su hijo había empezado a ser más grosero con él, lo que no era muy bueno. Probablemente dándose cuenta de que su padre tenía razón, Edward no lo contradijo y simplemente escuchó su reproche en silencio. Y durante todo este tiempo, Selena estaba intentando alcanzar la preciada agua, que debería ayudarla a poner en orden su pezón. En algún momento, desesperada, ardiendo de rabia al encontrarse en un estado tan indefenso, decidió que simplemente necesitaba usar sus habilidades mágicas. Intentó concentrarse en usar sus habilidades, pero de repente recordó que no podía hacerlo estando de pie. Y en ese momento, cuando decidió acostarse para usar su poder mágico, Selena vio a 3 hombres parados cerca. Entre ellos, reconoció inmediatamente al duque Dorian y a su hijo Edward Bennet, cuyos rostros no habían cambiado mucho, lo que indicaba que no había pasado mucho tiempo desde su muerte. Solo ahora se imaginó completamente lo que podría pasar si usaba sus habilidades mágicas frente a ellos. Ella miró fijamente el rostro de Edward Bennet, quien era inteligente, exitoso y un maestro de la magia. Selena recordaba bien cómo lo conoció a los 16 años, así como recordaba bien cómo él ignoraba a todos los que estaban por debajo de su nivel, relacionándose solo con aristócratas. En cuanto a Dorian Bennet, era aún más difícil tener tratos con él. La muchacha recordó las innumerables veces que se había acercado al duque con diversas peticiones y había recibido numerosas negativas. Todo esto le trajo recuerdos tristes de una vida pasada, donde defendió desesperadamente a su querido país, pero fue traicionada por sus seres más cercanos y fue ejecutada. Pero de repente, dejando atrás esos tristes pensamientos del pasado, Selena decidió con gran alegría que esta vez todo sería diferente. Ella ganaría si lograba pillar a todos desprevenidos. Mientras tanto, Edward expresó una queja a la criada sobre la parte en la que, después del comentario que ya había hecho, todavía no tenía prisa por llevar al niño de regreso a la habitación, después de lo cual la criada literalmente saltó para cumplir la demanda de su amo, sin querer que la atraparan y sin querer regresar a la habitación. Y además, dándose cuenta de que el chupete todavía estaba sucio, Selena intentó alejarse arrastrándose de la criada. Al ver a una criada intentar sin éxito atrapar a una niña que huía de ella a 4 patas, Edward comparó a la niña con una cucaracha, para gran confusión de su padre. Tal vez pensando en lo que se había perdido en la crianza de su hijo, el duque Bennet se dio la vuelta. Sus tristes pensamientos se reflejaban claramente en sus expresiones faciales. Mientras tanto, Edward continuó burlándose, declarando que el mero pensamiento de que esta criatura rastrera había heredado algo de la sangre Bennet lo horrorizaba, y que este mestizo nunca debería llevar su nombre. Dorian miró el juego de la mancha que su nieta estaba jugando con la criada, después de lo cual, girando la cabeza, dijo que, sin que su hijo se lo recordara, recordaba perfectamente el origen de esta niña e imaginaba su futuro. Y finalmente la criada logró atrapar al niño, que era ingenioso más allá de su edad, en donde no dudó en decirle a la niña que por su culpa recibió un regaño por parte del señor Edward, cosa que a Selena no le interesó para nada, ya que ella pensaba en el hecho de que pudo ser atrapada, a pesar de que se movía a máxima velocidad. Unos días después, los brillantes y cálidos rayos del sol volvieron a irrumpir en la habitación donde vivía la pequeña niña en cuyo cuerpo se encontraba Selena. La niña en el cuerpo de la niña yacía en su cuna, y pensó que ella, la poderosa maga Selena, ahora podía realmente considerarse muerta, ya que algún sirviente había logrado atraparla. Bueno, la criada, a su vez, estaba muy sorprendida de que el niño se hubiera estado comportando de manera muy tranquila durante los últimos días, que Selena había pasado repensando su vida. Sin embargo, esta nueva vida, especialmente con la preservación de las habilidades mágicas, no podía dejar de complacer, y ciertamente era mejor que la otra vida. La criada afirmó que la niña no tenía nada de qué alegrarse porque era mestiza y nunca viviría la vida de una aristócrata,
algo que ciertamente no podía entender en ese momento debido a su edad. Pero al mismo tiempo, la criada le pidió a la niña que se comportara de la misma manera que lo había hecho durante toda la semana anterior. Las palabras de que ya había pasado una semana entera hicieron enfurecer a Selena, porque ni siquiera se había dado cuenta de que había pasado una semana. Después de pensarlo, llegó a la conclusión de que ese chupete sucio era el culpable de todo, aunque también pensó que, en principio, si el maná circulara por el cuerpo, éste se limpiaría de suciedad. Después de todo, es precisamente por esto que los magos no se enferman, aunque ha habido casos en que los magos murieron por el uso incorrecto del maná. Después de estos pensamientos, la niña llegó a la conclusión de que debía tener más cuidado con el maná en este cuerpo, porque un cuerpo pequeño y no entrenado podría no ser capaz de soportar la acumulación de una gran cantidad de maná. Para mantener la concentración normal y el control de su maná, decidió entre lágrimas seguir chupando el chupete, que nuevamente decidió intentar lavar. Esta vez los largos pasillos de la mansión no le parecieron tan largos como antes, y después de un corto periodo de tiempo, Selena ya estaba arrastrándose por uno de los senderos exteriores de la mansión. Al encontrarse en el césped, de repente notó que era mucho más cómodo gatear allí que por los pasillos de piedra de la mansión. Y pensando nuevamente en su situación, Selena señaló que no hay mayor humillación en el mundo para un aristócrata que nacer bastardo, e incluso en la familia Bennet. Pero la muchacha inmediatamente se aseguró de que aún tenía todo por delante, y que crecería hasta convertirse en una hechicera muy poderosa, donde no solo caerá la familia Bennet, sino todo el imperio. Con estos pensamientos positivos, continuó su camino, anotando también que no había encontrado a nadie, ni en el camino hasta allí ni en el propio jardín, y que podría visitarlo más a menudo. Y finalmente, Selena vio lo que había estado buscando durante tanto tiempo, en forma de un depósito artificial. Apareciendo instantáneamente a su lado, sacó el chupete de su boca y trató de sumergirlo en el agua, pero rápidamente se dio cuenta de que incluso allí, el tamaño de su pequeño cuerpo no le permitía lavar el chupete, por lo que lo devolvió a su boca. Pero un momento después, se le ocurrió que si no podía lavar el chupete sentada, entonces, ¿por qué no intentar acostada? Donde, por la inesperada simplicidad de la idea, incluso dejó caer el chupete. Habiendo tomado la posición correcta, Selena finalmente logró su objetivo y bajó el chupete al estanque. Después de enjuagar bien su tesoro, lo sacó del agua y comenzó a examinarlo de cerca, notando que no estaba muy limpio y aún no estaba tan empapado. En ese momento se escuchó la voz de un hombre que se acercó silenciosamente desde atrás y preguntó qué estaba pasando allí. Selena literalmente saltó de la sorpresa, donde su preciado chupete, casi lavado, voló de sus manos y aterrizó a los pies del huésped no invitado. La niña corrió con todas sus fuerzas hacia el lugar donde había caído su pezón, donde, tomándolo en sus manos, recordó la antigua regla, según la cual, si un objeto caído permanece en el suelo durante no más de 3 segundos, entonces no se considera caído. Y el invitado inesperado, que resultó ser un niño de unos 5 años, le preguntó a la niña qué estaba haciendo allí. Después de examinar al niño, Selena notó que se parecía mucho a Edward Bennet, y también había escuchado de las criadas que tenía un hijo. También señaló que, al parecer, el carácter de este muchacho, que dijo que ella no podía estar allí, era mucho más suave que el carácter de su padre, porque a Edward Bennet lo llamaban un demonio de sangre fría, capaz de volverse incluso contra sus aliados si era necesario. Él nunca trataba con tontos, pero incluso si una persona era inteligente, para comunicarse con Edward tenía que provenir de una familia noble. E incluso si la gran hechicera Selena resultara ser una plebeya, él la despreciaría. Volviendo sus pensamientos al niño de 5 años, decidió que vería qué sería finalmente de este descendiente de la familia Bennet. Los pensamientos sobre la edad llevaron a Selena a soñar que cuando cumpliera 5 años, podría dominar los hechizos de los círculos de nivel inferior, lo que le daría la oportunidad de aprender a usar técnicas mágicas más avanzadas. Porque ahora ya sabe qué hacer. Solo tendrá que repetirlo todo. Donde, en primer lugar,
Aprenderá a crear diversas piedras y joyas mágicas que le permitirán mantenerse, y entonces podrá usar magia para escapar de esta casa odiada. Después de pensar en sus perspectivas de futuro, Selena decidió quedarse con el niño y, por si acaso, lavar nuevamente el chupete, ya que la regla de los 3 segundos por alguna razón no le inspiraba mucha confianza. Como ya lo había conseguido, rápidamente metió la mano en el agua y empezó a enjuagar el chupete. Pero el niño no se avergonzó en absoluto por la falta de atención de la niña hacia él, y se acercó, lo que a la niña no le gustó mucho. Al parecer estaba preocupado por el destino de la niña, porque comenzó a decir nuevamente que no debería venir aquí. De lo contrario, la echarían. Selena recordó la vez que a una sirvienta de la familia Bennet le cortaron los tendones y la echaron de la casa simplemente porque salió al jardín sin permiso. Incluso recordó un incidente que ocurrió en la ciudad de los magos, donde uno de los magos le rogó de rodillas que no lo llevara con ella a la casa de los Bennet cuando ella planeaba visitarlos. Tan pronto como Edward dijo una palabra, todos los magos cercanos comenzaron a temblar de miedo. Solo la propia Selena y esa criatura Malec no tenían miedo de encontrarse con él cara a cara, comunicarse e incluso discutir. Con estos pensamientos en mente, así como planes de venganza contra todos, terminó de lavar el chupete y se lo volvió a poner en la boca. Pero el niño no podía calmarse. Hablaba de cómo su padre cuidaba él mismo este jardín. No dejaba entrar a nadie y se enojaría mucho si descubriera que la niña estaba aquí. Selena estaba muy sorprendida de que un reptil de sangre tan fría como Edward pudiera cuidar el jardín por su cuenta. Hubo silencio en el aire por un momento, lo cual fue interrumpido por las palabras del niño de que a su madre le gustaba mucho ese jardín. Selena, con una expresión muy disgustada en su rostro, respondió mentalmente que no iba a escuchar sus historias pretenciosas, y que en general ella todavía era una bebé que no podía hablar. Y el niño continuó contando que sus padres se divorciaron después de que su padre tuvo una gran pelea con su madre. Manteniendo la misma expresión en su rostro, Selena solo pensó que era hora de que el chico desapareciera de su vista, lo cual no le impidió seguir hablando de lo mucho que todavía amaba a su madre. Y después de estas palabras, de repente se sentó, escondió la cabeza y, diciendo que extrañaba mucho a su madre y quería verla, comenzó a llorar. La expresión de la niña se suavizó un poco, pero todavía intentó convencerse de que este chico era parte de la familia Bennet, y por lo tanto, no valía la pena sentir lástima por él en absoluto. Aquí el niño levantó sus ojos llenos de lágrimas y dijo la palabra madre. Al mirar su rostro, Selena de repente sintió que le resultaba muy difícil contener sus sentimientos, y notó la falta de una educación estricta en el espíritu de Edward. Pero habiendo decidido que no sabía cómo calmar a los niños, y que tampoco podía hablar en ese momento, la niña se dispuso a abandonar el lugar del encuentro inesperado. Mientras se movía por la hierba, pensaba en cuánto le dolían las rodillas y las palmas de las manos, callosas por gatear. Pero Selena se distrajo de los pensamientos de dolor, y del hecho de que este dolor no la abandonaría por mucho tiempo por el sonido de pasos que se acercaban. No necesitaba nuevos encuentros y decidió no tentar al destino y esperar en algún lugar. El lugar más cercano para esperar a que pasara el peligro era, por supuesto, los arbustos, donde la niña encontró refugio con vista al camino. El nuevo posible contraataque resultó ser el propio Edward. Su aparición infundió miedo en la muchacha, que nuevamente recordó los tendones de la sirvienta y decidió que el mismo destino le esperaba si la atrapaban ahora. Tratando de no hacer ruido, Selena decidió escapar rápidamente de la inminente amenaza. Sin embargo, no fue posible hacerlo en silencio, y Edward escuchó movimiento entre los arbustos. Miró fijamente en la dirección desde donde se oyó el movimiento, y observó que el que entraba en su jardín era ese mismo niño, en quien fluye no solo la sangre de su familia, sino también la sangre de la gente común. En un instante, un pensamiento terrible vino a su mente. Tal vez debería matar a ese niño por completo, justificándolo diciendo que no vio quién estaba allí entre los arbustos, y lo confundió con un intruso. Pero en ese mismo momento se imaginó la reacción de su padre ante tal excusa, donde el duque definitivamente no lo creería, conociendo las capacidades mentales de su hijo.
Del pensamiento de que su padre no era tonto, Edward pasó a pensar que el jardín necesitaba ser ordenado. Moviéndose un poco más lejos, el hombre de repente vio a su hijo Danny sentado en el suelo, quien inmediatamente se puso de pie al ver a su padre, ocultando su rostro manchado de lágrimas y disculpándose por entrar a su jardín. Dándole a su hijo una mirada que no era típica de un tirano, Eduardo dijo que el muchacho no había hecho nada malo y que de ahora en adelante podría ir al jardín cuando quisiera. Cuando su padre le preguntó si había estado allí solo, el niño admitió que un niño pequeño había estado allí recientemente. ¿Dónde lavó este niño esa cosa que les ponen en la boca a los niños en el estanque? Edward no estaba muy sorprendido por lo que el niño le dijo. Probablemente solo hizo preguntas para hablar con su hijo. Después de darle una palmadita en la cabeza al niño y mirarle la cara, que mostraba que había llorado recientemente, el hombre concluyó que el niño extrañaba a su madre. Sin más preguntas para su hijo, Edward dijo que Danny podía irse si quería. Pero ahora el niño tenía preguntas, donde le preguntó a su padre si castigaría a este niño y lo echaría de la casa. Sin responder la pregunta, el hombre despidió al niño y reflexionó sobre cómo no recordaba haber criado a su hijo para que fuera tan gentil, concluyendo que Danny se parecía a su abuelo. Y entonces sus pensamientos se dirigieron al bebé, donde se preguntó si era una coincidencia que el niño hubiera recorrido todo ese camino solo para lavar su chupete. Al día siguiente, Selena se despertó en su cuna como de costumbre. Al estirarse, notó que el chupete se sentía mucho más agradable en su boca después de lavarlo. De repente la niña se dio cuenta de que nadie venía a alimentarla, y que ayer tampoco había comido nada en todo el día. Recordó haber regresado del jardín a su habitación sin que nadie la viera, pero no recordaba que alguien viniera a alimentarla. De pronto se le ocurrió que querían matarla de hambre, donde tal vez la criada que se había metido en problemas por su culpa había decidido vengarse de esta manera. O tal vez fue Edward quien descubrió que el niño estaba en su jardín y decidió matar al mestizo de esa manera. Selena se sentó y repasó cuidadosamente en su cabeza todas las opciones posibles de lo que estaba sucediendo y por qué ninguna de las criadas venía a verla. De vez en cuando la muchacha miraba hacia la puerta con la esperanza de que alguna de las criadas entrara y la alimentara. Pasaron varias horas, pero nadie aparecía en la habitación, lo que provocó que Selena entrara en pánico. Ya no había ninguna duda de que habían decidido matarla de hambre, pero la muchacha decidió que no lo lograrían. Ella había pasado por pruebas similares en su vida pasada, y también podía afrontar esta. Después de pensarlo un poco, decidió que primero tendría que visitar el jardín de ese sinvergüenza de Edward, donde en los arbustos logró notar la presencia de bayas, que en su opinión deberían ser comestibles. Concentrándose, Selena invocó sus poderes mágicos para abandonar una vez más su cuna y salir a buscar comida. Pero solo cuando aterrizó en el suelo sintió un dolor intenso en las palmas de las manos y las rodillas. Es decir, en aquellas partes del cuerpo que entran en contacto con las superficies cuando gatea. Sin embargo, no había nada que hacer. Necesitaba comida y, superando el dolor, antes de visitar el jardín, fue a buscar la cocina para coger rápidamente algo de comer, donde a lo largo del camino tuvo que esconderse de vez en cuando de las criadas, cuya llegada había esperado con tanta impaciencia hacía poco. Cerca de una de las puertas, la niña olió el aroma de la comida. Habiendo tomado la posición ya familiar en la que las habilidades mágicas estaban disponibles para ella, Selena se concentró, y la puerta se abrió bajo la influencia de poderes mágicos. Mientras se arrastraba hacia el interior, se preguntó qué comían los niños, cuando antes a ella solo le traían leche. Pero en principio, teniendo en cuenta que tenía un par de dientes frontales, podía comer algo más duro. El sentido del olfato de la niña no le falló, porque realmente se encontró en una cocina que estaba simplemente llena de los platos más exquisitos. Al ver el caldero con el líquido y oler el agradable aroma, Selena supuso que allí había sopa, pero luego notó con pesar que aún no sabía comer sopa caliente y necesitaba buscar otra cosa. Selena miró a su alrededor y de repente sus ojos encontraron lo que necesitaba. Justo al lado de ella había una caja de madera con manzanas. Después de espiar lo que hacían los cocineros, que en ese momento estaban en un descanso,
y sentados en el otro extremo de la sala, charlando de sus propias cosas, la niña decidió tomar acción. Rápidamente asumió una pose que le permitió acceder a sus habilidades mágicas. Y un momento después, 2 manzanas ya estaban en el suelo junto a la caja. Pero ahora surgió un nuevo problema y fue necesario llevarse de alguna manera estas 2 manzanas. Selena intentó meter la manzana debajo de su ropa. Sin embargo, esta empresa fracasó por completo, ya que la manzana no cabía bajo su pequeña ropa, y pronto se le escapó de las manos. Y de repente, una gran idea vino a la cabeza de la niña, haciendo que su rostro se ilumine. Seguramente sería capaz de llevarse al menos una manzana, apretándola entre los 2 dientes que tenía. En algún momento del camino, su boca cansada no pudo soportarlo más, y Selena dejó caer la manzana al suelo. Entonces decidió usar poder mágico para llevar la manzana, donde necesita concentrar todo el maná en sus dientes frontales, y luego no necesitará realizar mucho esfuerzo físico. Al llegar a su habitación, Selena notó con enojo que ninguna de las criadas había llegado, y así terminó su primer día de supervivencia. Han pasado 2 semanas desde aquel día, y nadie ha entrado en la habitación donde se encontraba el pequeño. Esto no molestó demasiado a Selena, que había logrado reunir suficiente comida para sí misma durante este tiempo, y reponía regularmente sus suministros, pensando que un niño común en tales condiciones habría muerto hace mucho tiempo. Después del desayuno salió a caminar, pues pensó que necesitaba un poco de aire fresco, y no estaría de más lavar el chupete una vez más. Ella felizmente regresó al jardín, donde siempre podía recolectar mucha comida. Al llegar a las plantas frutales, Selena descubrió que los tallos con bayas habían sido cortados, y decidió que Edward lo había hecho a propósito. De pronto oyó un grito que ya le era familiar, que la irritó cuando lo oyó por primera vez, y que no la irrita menos ahora. Observó sin ningún placer que se había topado nuevamente con el hijo de Edward. Como no quería encontrarse con Selena, simplemente decidió pasar arrastrándose, pero Dani notó a la niña y se acercó, preguntándole qué estaba haciendo allí. Sentada en el césped con una expresión no muy feliz en su rostro, la niña pensó en lo estúpido que era este chico, haciéndole preguntas a un niño pequeño que no podía responderlas porque aún no sabía hablar. Esforzando su memoria, la niña por alguna razón intentó recordar el nombre de este chico, pero, sin recordarlo, abandonó la idea y se arrastró hasta el estanque, donde comenzó a enjuagar el chupete, y Dani la siguió hasta el estanque. La sugerencia del niño de lavar el chupete fue una completa sorpresa para Selena. Ella miró sus ojos claros y amables, y vio su palma abierta, esperando que le colocaran el chupete. Y la niña no nos hizo esperar mucho, entregándole su chupete al niño. Si alguien hubiera estado mirando desde un lado, habría visto una imagen divertida. Un bebé y un niño de 5 años parados uno frente al otro en 4 patas, mientras este último recibía un chupete del bebé. Después de recibir el chupete, Dani comenzó a lavarlo, comentando en voz alta que el chupete estaba muy sucio y era difícil de lavar, a lo que el niño, si hubiera podido, habría dicho, pero tal como estaban las cosas, solo pensó que no había nada sorprendente, ya que probablemente no se había lavado en años. Pero pronto el niño le entregó al niño un chupete limpio. Sentándose a su lado en el césped, sonrió y dijo que estaba contento de poder ayudar, mientras Selena, con el chupete en la boca, razonó que un niño de 5 años era, por supuesto, más fuerte que un bebé, y sería más fácil para él lavar el chupete. Entonces el niño empezó a hablar otra vez sobre que el niño no debería venir allí tan a menudo. Pero Selena ya no lo escuchó y regresó a su habitación molesta por no haber logrado recoger bayas hoy. Pero de repente el muchacho se levantó y la siguió, lo que la desanimó por completo. La niña se detuvo y se dio la vuelta para pensar en cómo decirle a ese chico molesto que se alejara de ella. Pero en ese mismo momento, un grito desgarrador resonó sobre sus cabezas, haciendo que ambos niños se estremecieran. Y justo después del sonido apareció el que lo produjo, un enorme grifo. Selena se sorprendió de cómo un grifo, que solo debería vivir en ruinas mediterráneas, pudo haber llegado aquí. Ella sabía perfectamente que a pesar de su tamaño, solo cazaba animales pequeños y muy bien podría atacar a un niño, así que, pensando que debían correr,
golpeó desesperadamente con su pequeña mano la pierna del niño. Sin entender lo que estaba pasando, el niño le preguntó al niño qué había sucedido, y Selena, decidiendo que ya había hecho demasiado por él, corrió hacia los arbustos a toda velocidad. En ese mismo momento, apareció en el jardín el duque, expresando en voz alta su indignación por la aparición de un grifo en su propiedad, y la muchacha vio aparecer a Dorian, acompañado de sirvientes, ya escondidos detrás de un árbol. Completamente aturdidos por lo que vieron, los hombres se quedaron mirando al cielo, sin creer que allí había un grifo. Selena también volvió su mirada hacia el formidable depredador. De repente, el grifo cambió su trayectoria y se sacudió bruscamente hacia abajo. Eligió como objetivo a un niño pequeño que no sabía qué hacer en tal situación. Una voz familiar detrás de él que llamaba al niño lo hizo girarse alegremente. Sin pensarlo 2 veces, Danny corrió hacia su padre y lo abrazó. Selena observó con asombro el amor con el que Edward trataba a su hijo, y se sorprendió pensando que nunca había pensado que este tirano tuviera semejante lado. Después de enviar al niño con su abuelo, Edward salió a batirse en duelo con el grifo, declarando que era común que personas sin valor como él se extraviaran, pero que ahora le mostraría la dirección correcta. Observando desde su lugar seguro, Selena recordó los rumores sobre la fuerza de Edward, donde decían que podía manejar con maestría cualquier tipo de arma. También corría el rumor de que había encontrado algún artefacto muy poderoso en las ruinas. Recordando todo esto, la muchacha decidió que no había nada que temer, ya que allí se encontraba un guerrero así, y decidió irse. Y en ese mismo momento, Edward hizo un brusco ataque hacia el grifo, agarrando una lanza en su mano, listo para atacar. La distancia era demasiado grande, y el grifo vio claramente el peligro que suponía una aproximación tan cercana. El golpe fue asestado, pero la bestia lo esquivó fácilmente, elevándose en el aire. Observando todo lo que estaba sucediendo, el duque finalmente expresó su indignación por lo que estaban haciendo en la Torre Mágica, ya que los grifos habían salido de las ruinas. La mención de la torre hizo que Selena se congelara en el lugar, ya que inmediatamente recordó que los magos de la torre tenían la mayor cantidad de artefactos. Edward, volviéndose hacia su padre, comenzó a expresar sus suposiciones sobre la apariencia del grifo, donde, en su opinión, esta bestia enfurecida simplemente perdió a su dueño. Selena escuchó con tristeza lo que Edward decía. Al fin y al cabo, por dueña de la terrible bestia se refería precisamente a ella, la que murió. Estas palabras afectaron profundamente a la muchacha, y, inclinando la cabeza, se arrastró silenciosamente hasta su habitación, de donde le fue fácil salir desapercibida, ya que todos estaban ocupados con el grifo. Selena llegó a la mansión bastante rápido y sin aventuras ni encuentros indeseados. Mientras caminaba por sus largos y a veces sombríos pasillos, se preguntó por qué los magos habían dejado de vigilar las ruinas. Después de todo, el grifo proviene de las ruinas que están bajo el control de la torre, y su presencia aquí significa que hay algunos problemas en la torre. Las ruinas existen desde tiempos antiguos, al igual que las bestias mágicas que las habitan. Las ruinas también contienen objetos conocidos como artefactos, que son fuentes de magia poderosa. Algunos artefactos son capaces de controlar a las personas. Otros pueden defenderlos. Y otros pueden maldecir. Todo el mundo quiere tener en sus manos al menos un artefacto, porque su dueño se vuelve mucho más fuerte, resumió Selena. El problema es encontrar el artefacto, para lo cual hay que entrar en las ruinas y bajar por una escalera sin fin. En el camino hacia el artefacto, el buscador se encontrará con muchas bestias mágicas, por ejemplo, el mismo grifo. Hoy en día, solo se conocen 7 artefactos en el mundo, y solo hay 37 ruinas, donde aquellos que quieren aumentar su poder abandonan regularmente sus vidas. Arrastrándose de escalón en escalón, Selena recordó que la torre actualmente poseía 3 artefactos, 2 de los cuales eran oscuros y uno claro. Los artefactos de luz contienen energía sagrada, mientras que los oscuros contienen la energía maligna opuesta. Solo hay 2 artefactos de luz en este imperio, uno de los cuales está en la familia Bennett. Otro artefacto se encuentra en el propio Palacio Imperial. Con pensamientos de que los 7 artefactos restantes estaban en un imperio en el extranjero, de que a Malek no le importaba en absoluto dirigir la torre, y, finalmente, de su propio estado de ánimo abatido,
Selena se dirigió a su habitación. Decidió que necesitaba dormir para dejar ir los pensamientos tristes, pero antes de eso necesitaba comer. No podía dejar de pensar en cómo Danny conoció a su padre Salvador. Y yendo hacia la comida, Selena comentó con envidia que, en general, es bastante buena cuando hay alguien que te salve. Y ahora, por fin, llegó su comida. El humor de la niña mejoró dramáticamente cuando las bayas estuvieron en sus manos. Un ruido en la calle la hizo levantar la vista de su comida por un segundo. Pero concluyendo que simplemente estaban tratando de dominar al grifo, Selena regresó a sus bayas. Una enorme sombra cubrió todo su pequeño cuerpo de forma completamente inesperada. Cuando se dio la vuelta, la niña escuchó las palabras de los hombres en la calle de que el grifo se dirigía hacia la mansión. Girándose por completo, Selena descubrió con horror que el grifo estaba parado justo frente a la ventana de su habitación, y decidió que ahora definitivamente era el final para ella. Los grifos no pueden distinguir entre animales, bestias mágicas y humanos, pero tienen una vista y un olfato muy agudos. Y el color rojo que ahora mancha toda la boca de la niña es su favorito, ya que simboliza la sangre. Dando apenas un paso hacia adelante, la bestia se encontró dentro de la habitación, rompiendo el cristal. Pero de repente una gran idea surgió en la cabecita de la niña, que podría prometer la salvación si todo salía bien. Rápidamente se dirigió hacia su pila de provisiones de fruta, donde, recordaba exactamente, estaban los arándanos azules. El color azul significa que aún no están maduros. Y si se mezclan con hojas, surgirá un olor que los grifos odian y se debilitan por un tiempo. Sosteniendo bayas y hojas en sus manos, miró a la bestia, y el grifo la miró a ella. Al darse cuenta de que no podía esperar más, Selena comenzó a aplastar y frotar las bayas y las hojas entre sus palmas con toda su fuerza infantil. Y la aparición del deseado olor no se hizo esperar. Como era de esperar, al depredador no le gustó nada el olor, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. Sin embargo, el grifo no tenía intención de huir del odioso olor, sino que, por el contrario, comenzó a acercarse a su origen, y ahora su pata abierta con garras estaba lista para agarrar la cabeza del niño. Al darse cuenta de que la muerte era inevitable, Selena cerró los ojos, preparándose para morir de nuevo. Pero de repente un fuerte golpe hizo volar las puertas de la habitación. Diciendo que el grifo era la pérdida de tiempo más inútil, Edward apareció en la habitación, arrojando su lanza a la bestia. Todo terminó instantáneamente. El depredador fue derrotado por un depredador aún más peligroso y poderoso. Selena primero miró al grifo muerto. Luego movió su mirada un poco más allá, donde su comida aplastada yacía en el suelo, la cual había pasado tanto tiempo recogiendo, lo que la ponía furiosa. Edward cruzó los brazos sobre el pecho y se fijó en el niño que estaba sentado no muy lejos del grifo al que había derrotado. Después de mirar por un momento al bebé, que lamentaba la comida en mal estado, el hombre le dijo que era como una cucaracha. Este trato ofendió profundamente a Selena, y sus manos incluso comenzaron a temblar nerviosamente al pensar en cómo se atrevía a dirigirse a ella de esa manera. El bebé y el hombre se miraron fijamente con miradas penetrantes, una llena de ira y la otra de desprecio. El silencio fue roto por la voz del duque, que finalmente llegó a la habitación. Un grito de su padre, que estaba interesado en el destino del grifo, hizo que Edward apartara la mirada y se diera la vuelta. Pero en ese momento, Dorian vio a una niña sentada en el suelo y preguntó qué hacía esa pequeña niña allí. Y Selena se sentó y pensó en dónde más podría estar, excepto en su habitación. La imagen general parecía bastante extraña. 2 hombres adultos y un niño pequeño junto a un grifo que había sido alcanzado por una lanza. Mirando a los hombres, la niña se preguntó en silencio por qué todavía estaban allí, cuando el peligro había pasado, y el niño podía ser abandonado nuevamente a su destino. Cuando su padre le preguntó por qué la habitación parecía tan horrible, Edward, cruzando los brazos altivamente sobre el pecho, sugirió que podría ser porque la plebeya Margaret había vivido allí una vez, lo que hizo que el duque literalmente se agarrara la cabeza ante las arrogantes payasadas de su hijo. Mientras tanto, Selena, sin prestar ya atención a los hombres, se acercó a sus frutas y bayas trituradas, tratando de elegir qué comer. Al ver esto, el duque montó en cólera y gritó que,
Pasara lo que pasara, esta niña tenía sangre Bennet, y que la niña debía ser tratada como tal. Dirigiéndose al mayordomo, el duque ordenó que trajeran inmediatamente a todas las doncellas. Edward intervino, diciendo que no había necesidad de estar enojado con las criadas por no vigilar al mestizo, a lo que Dorian dijo que era mejor que Edward se quedara callado, ya que William era su hijo. Y frente a ellos en el suelo estaba la hija del hermano de Edward, recogiendo algunas sobras. Tales palabras no podían pasar desapercibidas para una niña con la mente de una mujer adulta. Después de las palabras de su padre, Edward entrecerró los ojos y miró al niño, después de lo cual de repente dijo palabras extrañas. Que el tiempo avanza, todo cambia, y el padre también cambia, volviéndose más suave cada día. Entonces el hombre, al presentarle su jardín, le dijo a la niña que sabía que ella había estado robando sus bayas. Edward se acercó y extendió su mano hacia el bebé, suponiendo que el hombre ahora la agarraría para lidiar con ella. La mestiza, de una vez por todas, Selena decidió no esperar. Con movimientos diestros y rápidos, volteretas, saltos mortales, huía de las manos que, según pensaba, ahora la destruirían. Complacida consigo misma, lanzó una mirada victoriosa al hombre sorprendido, pero Edward, por alguna razón, ni siquiera pensó en alcanzarla. En cambio, miró a la niña y de repente le preguntó a su padre cuál era su nombre. La pregunta tomó a Dorian por sorpresa, porque no sabía el nombre de su propia nieta. Al escuchar este diálogo, Selena pensó que en general era bueno que el dueño anterior de este cuerpo no pudiera escuchar la conversación de estos hombres crueles, pero realmente necesitaba algún tipo de nombre nuevo. Justo en ese momento, Parsons regresó a la habitación, trayendo a todas las criadas. El duque les lanzó una mirada amenazante y preguntó quién de ellos era el responsable de cuidar a ese niño. Mientras tanto, la muchacha decidió abandonar esa habitación, donde ya se había reunido demasiada gente, y se arrastró hasta las criadas que estaban en el pasillo, buscando por dónde podía pasar. Al no recibir respuesta de las criadas, el duque preguntó al mayordomo si al niño se le había asignado una criada permanente. Parsons respondió que había una niñera, pero que de repente renunció en medio de la jornada laboral. Selena notó que el mayordomo hablaba con mucha calma y no estaba para nada nervioso al comunicarse con los caballeros, lo que indicaba su largo servicio en esta casa. Y Adrián continuó mirando al niño gateando por la habitación. Esto no le agradó en absoluto a Selena, ya que solo pensaba en huir de allí y no podía entender por qué el hijo del duque la miraba de esa manera. El propio duque, señalando los trozos de fruta y bayas que se encontraban detrás de él, preguntó si alguno de los sirvientes sabía cómo un niño pequeño había logrado conseguir todo eso. Inclinando la cabeza y adoptando poses sumisas, las criadas, al unísono, dijeron en voz baja que no sabían la respuesta a la pregunta del duque. Entonces Dorian hizo otra pregunta sobre cuándo alguno de los sirvientes se había interesado por la vida de esta niña y había visitado a la muchacha en esta habitación, mientras las criadas se turnaban para responder que una había estado allí hace un mes, otra hace 2 meses, una tercera hace 3 semanas, y así sucesivamente. Selena pensó en qué exactamente las había hecho no mentir, sino decir la verdad. Estas respuestas dejaron al duque asombrado y verdaderamente furioso, incapaz de creer que nadie hubiera alimentado a un niño que recién había aprendido a gatear durante más de 2 semanas. Gritó furioso que las criadas estaban locas por hacer tal cosa, pero lo único que pudieron hacer fue lamentarse de que habían pecado y admitir su culpa en todo. La muchacha, a su vez, señaló que el propio duque no pensaba realmente en el bienestar de su nieta, dada la situación actual. Además, Selena de repente sintió mucha hambre, sin haber tenido tiempo de comer nada, y entonces el duque volvió su atención hacia el mayordomo, declarando que él estaba a cargo de los sirvientes allí y que debía prestar más atención a cómo trabajaban las criadas, mientras le daba una bofetada en la cara. Parsons aceptó la ira del caballero con dignidad, diciendo que sí, él también era culpable de lo sucedido. Dirigiéndose a todos, Dorian volvió a preguntar qué había estado haciendo el niño durante las últimas 2 semanas. Selena respondió mentalmente a su pregunta, diciendo que ni siquiera se había dado cuenta esta vez, sobreviviendo y consiguiendo comida para sí misma.
Un pensamiento sensato le vino a la mente tan de repente como siempre. Mientras todos están reunidos en una habitación y deciden quién es el culpable de que el niño haya sido abandonado a su suerte y muera de hambre, ella puede salir corriendo al jardín y finalmente comer algo. Y la preciada puerta que abría el camino hacia la comida no estaba cerrada. Con pensamientos de libertad y comida, Selena se dirigió hacia la salida. La mano fuerte de alguien interrumpió su movimiento hacia adelante, tirándola hacia atrás y hacia arriba. Fue Edward quien finalmente atrapó a la niña y se volvió con ella en la mano hacia su padre, quien ahora preguntaba a los sirvientes cómo y dónde había logrado la niña encontrar comida. Su hijo respondió a esta pregunta, explicando que la niña había estado robando bayas y frutas de su jardín. Esta declaración provocó una vez más una fuerte reacción por parte del duque, después de lo cual preguntó qué edad tenía este niño. Al oír el número 11 meses, el duque pensó seriamente y no podía creer que un niño de esa edad fuera tan inteligente como para salir solo de la habitación y buscar comida. El hijo del duque fijó su mirada en el niño que tenía en la mano, pero cansado de los constantes movimientos de la niña, Edward la puso nuevamente en el suelo, llamándola criatura sucia. Habiendo obtenido su libertad, Selena siguió adelante con el pensamiento de que tendría que vengarse del hombre por sus palabras y acciones. Pero antes de que pudiera arrastrarse ni siquiera un par de metros, vio otra mano con un guante blanco que se extendía hacia ella. Fue el propio duque quien intentó levantar a la niña, lo que no logró hacer, ya que Selena no esperó a que la atraparan nuevamente y se arrastró lejos. Al mirar al bebé enojado, Dorian notó en voz alta que era bastante inteligente para su edad. Luego se dirigió al mayordomo y le dijo que era inaceptable dejar a la niña vivir en esas condiciones, y le ordenó que le asignara una nueva habitación y nuevas criadas. Parsons se acercó a la niña con los brazos abiertos y le dijo que fuera con él. Selena pensó que si lograba establecer una relación con el mayordomo, siempre podría contar con buena comida. Después de lo cual miró a Edward y llegó a la conclusión de que él no planeaba matarla todavía. Y así, después de sopesar todos los pros y contras, finalmente se decidió y permitió que el mayordomo la tomara en sus brazos. El duque se sorprendió de que la muchacha, que acababa de huir de literalmente todo el mundo, se dejara recoger tan fácilmente por el mayordomo. Tratando de gritarle al duque para quejarse de que la estaba mirando, Selena, que no podía controlar su discurso, gritó la palabra papá. El duque no oyó, o fingió no oír, lo que la niña había dicho, y le preguntó sobre lo que acababa de decir. El mayordomo respondió en lugar de la niña y confirmó que ella había dicho la palabra papá. Avergonzada por lo que había dicho, Selena intentó gritar algo, y esta vez logró gritar una frase entera, en la que se dirigía a alguien presente como un tonto. Edward se apresuró a señalar sarcásticamente que, por supuesto, no sabía lo que su padre había oído, pero pensó que el niño había gritado algún tipo de maldición. Pero a juzgar por la expresión del rostro de Dorian, el sarcasmo de su hijo no le agradó realmente. Sin responder a las palabras de su hijo, el duque se volvió hacia el mayordomo y le preguntó si por casualidad sabía el nombre de la muchacha. Parsons respondió que si no se equivocaba, el nombre de la niña era Cheryl. Y Selena, estando en brazos del mayordomo, sintió todo el cansancio del día que había caído sobre ella. Un momento después ya estaba dormida, dejando caer su chupete favorito al suelo. El duque se puso de pie y miró en silencio al niño dormido, que había sufrido mucho durante las últimas 2 semanas. Edward, que infundía miedo en todos, no prestó menos atención a la muchacha, donde la visión de un pequeño niño durmiendo le trajo recuerdos de su propio hijo, Danny, a la misma edad. El duque, que ya se había ablandado considerablemente, se mostró de acuerdo con las conclusiones de su hijo, y Edward, que valoraba la inteligencia y el ingenio rápido en las personas, de repente se acercó a la niña y, tocándole la cabeza, dijo que esta niña tenía una mente brillante, ya que era capaz de deambular por la mansión sin supervisión y no morir de hambre. Tomando su pequeña mano, notó la presencia de callos y muchas heridas en ella, aparentemente causadas por espinas de rosa. Al hombre se le ocurrió que la inteligencia de la muchacha era simplemente una coincidencia. Dorian decidió que su hijo estaba tramando algo malo y lo llamó. Pero Edward no tenía intención de hacer nada malo,
diciendo que él también era culpable de las circunstancias actuales, ya que tampoco había hecho nada, y pidió a su padre que no le levantara la voz innecesariamente. Y entonces su mirada se dirigió hacia el lado donde las criadas, reunidas por el mayordomo, continuaban de pie. Les dirigió una mirada amenazante y dijo en voz alta que habían permitido que un niño llamado Bennett muriera de hambre y viviera sin la supervisión adecuada, lo cual era absolutamente inaceptable. Luego dirigió su atención a Parsons, diciendo que si no quería problemas, debería vigilar más de cerca a las criadas. A lo que el mayordomo respondió con una reverencia sumisa. Después de terminar de amenazar a los sirvientes, Edward se volvió hacia su padre y le dijo que ahora iría a ver a Danny, que había estado llorando constantemente últimamente, y trataría de calmarlo un poco. El duque dio instrucciones al mayordomo. Además de preparar una nueva habitación y nombrar una nueva enfermera, también era necesario invitar a un médico para que examinara al niño. La petición de llamar a un médico sorprendió de alguna manera al mayordomo, pero el duque confirmó que Parsons había escuchado todo correctamente. La niña necesitaba ser examinada por un médico. Entonces Dorian volvió a mirar a su pequeña nieta, que dormía plácidamente, y también abandonó la habitación medio en ruinas, donde el grifo, derrotado por su hijo, continuaba tendido en el suelo. Había llegado un nuevo día de verano, y los pájaros cantaban alegremente en el jardín, fuera de las ventanas de la enorme mansión. Selena finalmente se despertó con un fuerte bostezo. Cuando se levantó, vio a una nueva mujer que le anunció alegremente que la señorita finalmente había despertado. Al no encontrar su chupete, el niño, por costumbre de llevarse algo a la boca, utilizó su propio dedo en lugar del chupete. Y entonces apareció un chupete en las manos de la mujer, lo que vino acompañado de la suposición de que el niño probablemente lo estaba buscando. En cuestión de segundos, el chupete ya estaba en la boca del bebé. Selena supuso que debía haber perdido su chupete cuando se quedó profundamente dormida. Y entonces recordó su vida pasada, donde la poderosa hechicera Selena nunca dormía. Después de intentar gritar su propio nombre, Selena notó que su pronunciación parecía haber mejorado notablemente. Sin embargo, lo que la mujer escuchó claramente la dejó completamente confundida, y un segundo después ya se estaba secando las lágrimas de la cara, diciendo que ella no era la madre de la niña. Al mirar a la mujer llorando, Selena no podía entender lo que de repente le había sucedido, sin darse cuenta de que había gritado la palabra mamá en lugar de su nombre. Pero entonces la muchacha desvió su atención de la mujer hacia el mobiliario de la habitación, donde notó que estaba muy limpio y hermoso, y su cama parecía ser incluso más grande que la anterior. Lo único que no podía entender ahora era por qué todavía tenía el viejo chupete. Mientras lo examinaba, después de sacárselo de la boca, la mujer, como si comprendiera los pensamientos de la niña, dijo que por supuesto le compraría un chupete nuevo. Pero, rompiendo a llorar nuevamente, agregó que ya no se destinaba más dinero para la niña, y que el llanto de esta mujer ya comenzaba a irritar mucho a Selena. De repente la mujer le pidió al niño que gritara más seguido si ocurría algo, porque si era demasiado silencioso podría pensar que algo había sucedido. El siguiente gesto extraño fue que la mujer de repente decidió presentarse a la niña, diciendo que su nombre era Sabrina, y Selena se sentó allí con una expresión correspondiente en su rostro, pensando que no estaba en absoluto interesada en nada de lo que decía esta extraña mujer, donde simplemente podía decir que no compraría un chupete porque no tenía dinero. La niña recordó inmediatamente que en su vida pasada tenía muchas joyas, pero había un acuerdo de que en caso de su muerte, todas las joyas debían ser donadas al fondo de la Sociedad de Magos. Sin embargo, como medida de precaución, tuvo el buen sentido de esconder algunas joyas y piedras mágicas alrededor del mundo. La pregunta ahora es cómo llegar a sus escondites. Selena decidió que necesitaba que esta criada saliera con ella, donde podría descubrir cómo llegar a los escondites. Se puso de pie y llamó su atención gritando la palabra mercado. La mujer se sorprendió mucho de que un niño de solo 12 meses quisiera ir al mercado. Selena estaba a punto de volverse loca por este malentendido y la estupidez de la mujer, quien por alguna razón se sorprendió de que el niño necesitara ir al mercado.
Pero entonces la criada dijo que podía llevarla al mercado si a la niña no le prohibían salir de la mansión. Al escuchar esto, Selena inmediatamente llegó a la conclusión de que fue el tirano Edward quien dio la orden de prohibirle salir de la mansión, como venganza por el hecho de que comió bayas y frutas de su jardín. Y la mujer continuó explicando que no era novedad decir que los cachorros se entrenan desde que nacen, y que a partir de ese momento ella comenzaría a entrenar al niño. Lo que escuchó hizo que Selena literalmente se sentara y mirara a la extraña mujer con desconcierto. Ella vio que claramente había algo mal con los ojos de la criada y sus expresiones faciales en general. En una vida pasada, una bruja experimentada y poderosa, Selena sabía que practicar magia negra requería alimentarse de emociones negativas, por lo que interactuó con muchas personas repugnantes y las sintió de inmediato. Y esta criada irradiaba energía negativa. Al darse cuenta de que su salvación significaba atraer la atención de extraños, Selena comenzó a gritar a todo pulmón. Sin embargo, la mujer malvada, llamando a la niña a callarse, inmediatamente le cerró la boca con un chupete. Selena sintió que el chupete ahora estaba de alguna manera demasiado apretado contra su cabeza. Resultó que la cadena instalada en el chupete no era para evitar que el chupete se perdiera o se ensuciara al caer al suelo si se caía repentinamente de la boca, sino para asegurarlo firmemente a la cabeza. La niña notó con horror que ahora no podía sacar el chupete. ¿Y si la situación se repite y todos la abandonan y no le traen comida? Entonces definitivamente morirá. Y la mujer, claramente anormal, continuó diciendo que hoy aprenderían el silencio y el niño se convertiría en un adorable cachorro. La criada, visiblemente satisfecha de sí misma, declaró al final que era la mejor en su negocio. Decidida a no esperar más acontecimientos y con el pensamiento de que la criada ni siquiera entendía con quién estaba tratando, Selena comenzó a concentrarse. La aparición de rayos brillantes alrededor del niño confundió a la mujer, donde después de su aparición el niño de repente se elevó en el aire, lo cual dejó a la loca completamente encantada, donde felizmente concluyó que era tan genial que su cachorro pudiera volar. Los pensamientos de Selena eran sobre cómo llegar de alguna manera al jardín. Y si la criada la sigue, Edward la atrapará en el jardín, y entonces sus días aquí estarán contados. La niña se dirigió hacia la salida con todas sus fuerzas, y la criada, con su extraña expresión en el rostro, que no presagiaba nada bueno, siguió a la niña. De repente, a Selena se le ocurrió que esta criada también era parte de la venganza de Edward, por el hecho de que ella había sido la jefa en su jardín. Ella se arrastró tan rápido como pudo, pero la criada anormal se estaba acercando. Su voz, diciendo que el cachorro se estaba portando mal y sería castigado, estaba literalmente detrás de Selena. En ese momento, justo en la dirección de su movimiento, la niña vio la silueta de un hombre. El propio Edward Bennet se dirigía hacia ellos. Ella no tenía nada que perder, y se apresuró a seguir adelante, dejando a Edward también atrás. La preciada puerta a la libertad estaba muy cerca, y Selena esperaba poder atravesarla sin ser atrapada. Pero entonces alguien interrumpió su movimiento, agarrándola por el cuello de su ropa, donde la niña rezó para que no fuera la anormal criada. Sus expectativas se cumplieron porque Edward la atrapó. Al mismo tiempo, el propietario de la mansión, el duque Dorian, apareció aquí y fue recibido por su hijo. Mientras tanto, Edward tomó a la niña en sus brazos, como unos padres cariñosos toman a un niño. Mientras examinaba a la niña, pasó cuidadosamente su dedo a lo largo de la cadena que llevaba en la cabeza. El duque preguntó qué estaba pasando allí. Ignorando la pregunta de su padre, Edward continuó mirando al niño, lo que hizo que Selena se sintiera cada vez más incómoda. La criada, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, expresando su sorpresa por el hecho de que todos los caballeros se hubieran reunido allí. Ahora, volviéndose hacia la criada, Dorian le preguntó por qué estaba allí ese niño. Disculpándose por lo sucedido, la criada explicó que solo se había girado un segundo, lo cual fue suficiente para que el inquieto niño saliera corriendo. Una mentira tan descarada enfureció mucho a Selena, quien al mismo tiempo no entendía por qué Edward continuaba sosteniéndola en sus brazos. Aquí el tirano también puso su palabra, declarando que recordaba muy bien que había ordenado a esta sirvienta que cuidara bien de la muchacha,
dirigiéndose a la mujer con el título de baronesa Sabrina Stone. Sabrina inclinó la cabeza en señal de confirmación a lo dicho, y Selena se sorprendió mucho de tener a toda una baronesa como su enfermera. Entonces la baronesa empezó a afirmar que estaba cuidando más que excelentemente a la niña, que la vigilaba constantemente, y que eso no volvería a suceder nunca más. Al ver la mirada de la loca y escuchar el tono en el que le dijeron estas palabras, Selena pensó que ahora la inmovilizaría completamente contra la cama. Como la cuestión ya no era simplemente de vida o muerte, sino de orgullo personal, Selena decidió maldecir a la baronesa con magia negra, lo que requeriría una gran cantidad de maná. Todo el mundo sabe que la magia blanca proviene de la naturaleza, donde cuanto mayor sea su fuente, mayor será su poder. Pero para poder utilizar esta magia, es necesario entrenar durante mucho tiempo. Pero la magia negra fue inventada por la gente, donde su fuente son sus propias malas intenciones y agravios, gracias a lo cual, incluso sin habilidades sobresalientes, uno puede convertirse en un mago muy poderoso. Selena concluyó que ahora solo era una niña que manejaba magia, pero siempre había un precio que pagar por usar magia, tanto blanca como negra, y ella no tenía idea de lo que tendría que pagar en esta situación. Por supuesto, el riesgo era grande, porque este pequeño cuerpo podría no ser capaz de soportar el uso de magia negra. Al final, la chica decidió limitarse a la maldición por ahora, y luego ocuparse de todo lo demás. Los pensamientos del niño fueron interrumpidos por las palabras de Edward, quien dijo que encontraba al niño muy curioso. Al mirar al hombre, Selena no podía entender por qué este tirano sonreía así, y el hijo del duque ya estaba extendiendo su mano hacia la cabeza de la niña, pensando en voz alta qué podría estar pasando por la cabecita de aquella niña. Lentamente volvió a tocar la cadena en la cabeza del niño, y en ese mismo momento los eslabones de la cadena se rompieron como por arte de magia. Por ahora, sin entender lo que estaba sucediendo, la baronesa Stone simplemente observó en silencio las acciones de Edward, quien ya había logrado quitarle el chupete de la boca al niño, después de lo cual, de repente, volvió su atención hacia la baronesa, declarando que si el diablo existe, entonces ahora está frente a él bajo la apariencia de Sabrina. Tirando el chupete, le preguntó a la baronesa quién era el culpable de la situación actual. El chupete hizo un sonido correspondiente y cayó al suelo. Y solo ahora Selena se dio cuenta de esto, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ella ya se había acostumbrado mucho a su chupete, y por eso no hizo esperar mucho su reacción ante el hecho de que se lo quitaran. En este punto intervino el duque, diciendo que aparentemente el niño necesitaba un chupete. Se acercó, se agachó y recogió el chupete del suelo, devolviéndolo inmediatamente a la boca de la niña, a quien no le importó en absoluto que el chupete volviera a estar en su boca, a pesar de que acababa de estar en el suelo. El duque miró con asombro al niño, lo que despertó en él algunos sentimientos. Selena solo pensaba en por qué todos la miraban así. Parecía que con cada segundo que pasaba, Dorian miraba cada vez más fijamente al niño. Pero ahora sus pensamientos no estaban en el niño, sino en el hecho de que había una cadena atada al chupete. Selena estaba cansada de este tipo de atención, y decidió ignorarla cerrando los ojos. Mientras tanto, la baronesa decidió recordarse a sí misma, diciendo que no entendía muy bien a qué se refería Edward cuando hablaba de quién era el culpable de lo sucedido. Ante esto, el hijo del duque le dirigió una mirada que le provocó escalofríos en la espalda a Sabrina. Señalando la cadena, le pidió a la mujer que le explicara qué era. La baronesa respondió sin remordimientos que se trataba de un dispositivo con fines educativos. Edward luego le pidió que aclarara exactamente cuáles eran esos objetivos educativos. Esta reacción del hombre fue sorprendente para Selena, donde concluyó que claramente no fue él quien obligó a la baronesa a burlarse de ella. Sabrina explicó que la niña era muy traviesa y se portaba mal, y por eso, antes de que fuera demasiado tarde, intentó enseñarle disciplina a la niña de esta manera. La descarada mentira enfureció a Selena y sacó el chupete y comenzó a gritar histéricamente, tratando de gritar que quería acabar con ese mentiroso. Ella continuó gritando y tratando de decirles que la dejaran ir para poder tratar con la baronesa adecuadamente. Al mirar a esta mujer anormal, Selena lamentó profundamente no poder matarla en ese momento.
y Eduardo observó con asombro la violenta reacción del niño ante las palabras de la mujer. Él entendió que este niño, que era tan inteligente más allá de su edad, no podía tener tal reacción. Selena estaba tan molesta que casi se le saltan las lágrimas porque ahora estaba tan indefensa y todos los acontecimientos no se estaban desarrollando como ella quería. De repente, el hijo del duque cayó de rodillas y colocó al niño en el suelo. Sin pensarlo 2 veces, Selena se dirigió rápidamente hacia donde estaba la mujer, pensando en cómo podría vengarse de ella ahora mismo. Gritando para que esa vil criatura con forma de niño no se acercara a ella, la baronesa levantó la mano, aparentemente con la intención de golpear al niño. Pero en ese mismo momento, Eduardo dijo amenazadoramente que ella estaría en problemas si intentaba moverse incluso 1 centímetro ahora, y su nombre familiar nunca volvería a aparecer en las listas de la aristocracia imperial. Estas palabras tuvieron su efecto, y dejaron a Sabrina aturdida, provocando que se congelara y bajara lentamente la mano. Y Edward continuó perforando a la mujer con su mirada de sangre fría. Buscando la protección del jefe de la familia, la baronesa Stone expresó su descontento hacia el duque, diciendo que tales amenazas de su hijo eran inaceptables. Pero el duque tampoco fue misericordioso con ella, y dijo que había cruzado todos los límites. El comportamiento de los miembros de la familia Bennet hoy continuó sorprendiendo a Selena, quien no tenía idea de que pudieran proteger con tanto celo a un mestizo. Y ella misma ya estaba interesada en lo que sucedería a continuación. La baronesa, acalorada, declaró de repente que la familia Bennet constantemente solo le da a su familia posiciones sucias y bajas, a lo que Edward respondió que era él quien debía decidir qué era sucio y bajo y qué no. Y Selena pensó que ahora Sabrina estaba tratando con un verdadero depredador, en la persona del hijo del duque. Ahora dejemos que la baronesa Stone se sienta una víctima. Al acercarse a la baronesa, Eduardo declaró que odiaba a la gente estúpida y de 2 caras. Le dio la orden de regresar a su finca, de cerrar todas las ventanas y puertas y de correr las cortinas. Tampoco estaría de más, para que a partir de ese momento nadie volviera a saber nada de la familia Stone. Esta orden hizo que las piernas de la baronesa cedieran y se sentó en el suelo. Con dificultad para reunir fuerzas, la mujer preguntó cuánto tiempo duraría esa orden, a lo que Edward respondió que hasta que la familia Bennet desaparezca de la faz de la tierra. Cualquier otra familia podría ser un desafío, pero la familia Bennet era tan poderosa que se rumoreaba que el propio emperador se inclinaba ante ellos. Además, su familia nunca fue conocida por su amabilidad, donde las personas que se cruzaban en su camino desaparecían para siempre. Edward inmediatamente añadió que, por supuesto, la baronesa podría no escucharlo. Él no la estaba obligando a hacer nada en absoluto, pero la baronesa sabía que lo que se decía era una orden escondida tras un consejo, y por eso obedeció en silencio. Dirigiéndose a una de las criadas, el hijo del duque le dijo que acompañara a la baronesa a su casa. Sentada en el suelo, Selena notó que Edward estaba siendo muy cruel ahora. Pero lo que hizo el hijo del duque no cambia en absoluto el hecho de que ella tiene su propia venganza planeada. Para lanzar la maldición, necesita encontrar paja, 12 espinas de rosa y el cabello de la baronesa, donde decidió que lo más probable es que su cabello se encontrara en la habitación. La voz del hombre hizo que el niño se estremeciera y lo distrajo de sus pensamientos. Fue el duque quien se acercó a ella y le preguntó qué estaba haciendo el niño. Tomó a la niña en sus brazos y comenzó a examinar sus manos heridas. Selena recordó que en su vida pasada tenía la piel muy débil y se lastimaba constantemente. Sin embargo, decidió que la presencia de heridas no era motivo para sentir lástima por ella, y comenzó a gritar, dejando con ello claro que quería volver al piso. Tratando de calmar a la niña, el duque la sacudió de arriba a abajo, lo que la hizo sentir muy mareada. Ella se calmó, tratando de contener las náuseas, y el duque comentó que era bueno calmando a los niños. Entonces, jurando por el nombre de su familia, dijo que no permitiría que la niña sufriera más y asignaría a sus mejores sirvientes para que la cuidaran. El anciano severo que Selena una vez conoció de repente desapareció en algún lugar, y su voz sonaba muy cariñosa. Ahora empezó a sentir que estaba muy cansada de la señora que le habían asignado,
y sus párpados comenzaron a pesarse de nuevo, cerrando sus ojos. El suave balanceo de las manos del duque y sus susurros hicieron su trabajo, y muy pronto su nieta ya estaba dormida. Le ordenó al mayordomo que buscara a una de las criadas que tuviera experiencia en la crianza de niños y se la asignara a su nieta. Edward se quedó allí parado todo el tiempo y sorprendió mucho a su padre al no hacer ni siquiera un comentario sarcástico. El duque le preguntó sobre ese comportamiento inusual, a lo que Eduardo dijo que había decidido que todo debía seguir su curso. Era inusual que su hijo no tuviera objeciones, pero por supuesto, esta situación agradó al viejo duque. Otro día estaba en pleno apogeo. Había un hombre con bata blanca y gafas en la habitación. Se inclinó sobre la cuna donde dormía la nieta del duque y escuchó el ritmo de los latidos de su corazón. Dorian, de pie detrás de él, le preguntó al médico cómo estaba su nieta. Terminado su examen, el médico se volvió hacia el duque, manteniendo silencio. El hombre asustado apresuró al médico para contarle todo, ya que se trataba del estado de salud de su nieta. Y el médico dijo que la niña se estaba desarrollando más lentamente que sus compañeras y estaba claro que había sido mal alimentada. Mientras tanto, la niña dormía y no oyó que todos hablaban de ella. El duque y Eduardo se quedaron de pie y escucharon en silencio el informe del médico sobre el examen del niño. El hombre afirmó entonces que, a pesar de todo lo ocurrido, la niña, sorprendentemente, estaba completamente sana, lo cual hizo que el duque respirara aliviado. El médico expresó entonces su sorpresa por el hecho de que la niña hubiera sido capaz de buscar comida por sí sola durante 2 semanas. Pero este no era el pensamiento principal que ahora ocupaba su mente. Lo que más le impresionó fue que ahora 2 miembros de la familia Bennet estaban frente a él, preocupados por la salud de su hijo ilegítimo. Esto fue sorprendente porque había habido numerosos casos a lo largo de la historia en los que esta familia había expulsado a quienes no encajaban con sus estándares. La bebé era hija del hijo del conde, por lo que su visita era al menos de alguna manera explicable. Pero el médico no entendía qué hacía allí su hijo Edward. Oficialmente, Dorian Bennet tiene 3 hijos, la mayor de los cuales es su hija Emma. Su segundo hijo fue su hijo mayor, Edward, y el tercero era el hijo menor, Edward. Esta trinidad de herederos directos no se llevaba bien entre sí, y estaban constantemente en competencia. El médico continuó diciendo que todos los síntomas de agotamiento desaparecerían si el niño comiera normalmente. El hombre también señaló que la niña tenía muchas heridas por arrastrarse sobre concreto, rocas y otras superficies, donde ahora cada movimiento para ella debe ser muy doloroso. Y si la familia no puede garantizar que el niño no se arrastre sobre superficies duras, es necesario enseñarle a caminar lo más rápido posible. Pero entonces el jefe de familia interrumpió el discurso del médico, diciendo que ya no era asunto suyo. Con un tono autoritario que hizo que el médico inclinara la cabeza, el duque ordenó que el doctor visitara a la niña periódicamente, monitoreando su crecimiento y salud. Había llegado la noche, y los contornos de la mansión estaban iluminados por la luna, que de vez en cuando aparecía detrás de las nubes. Los rayos de luz de la luna caían sobre la nueva habitación de la nieta del duque, iluminándola tenuemente. La propia ocupante de esta habitación ni siquiera pensó en desperdiciar la noche durmiendo. Selena estaba ocupada creando la muñeca maldita, a la que ya le había añadido el cabello de la baronesa Stone que había encontrado en el suelo. El trabajo estaba hecho, lo que no pudo evitar complacer a la bruja, ya que le llevó una semana entera, donde tuvo que esperar largas horas a que la nueva mucama que le habían asignado saliera de la habitación. Tener la oportunidad de salir de la habitación y comenzar a recolectar los materiales necesarios para crear la muñeca maldita. Ahora gatear se volvió menos doloroso para ella porque le cosieron en la ropa rodilleras hechas de tela más rígida. La nueva criada también hizo un collar para el chupete, en lugar de una cadena que bloqueaba la boca del bebé. Y ahora no había necesidad de preocuparse por perder el chupete o ensuciarlo al dejarlo caer al suelo. Al mirar la muñeca, Selena notó que, por supuesto, estaba hecha de manera un poco descuidada, pero sería adecuada para una maldición, donde todo lo que quedaba era dejar caer un poco de su sangre en ella, suministrarle energía mágica y luego quemarla. Agarrando la muñeca maldita entre sus manos, la niña se concentró con todas sus fuerzas, invocando sus poderes mágicos
y comenzando a imbuir a la muñeca con su energía mágica. Poco a poco, la imagen ante sus ojos comenzó a volverse cada vez más borrosa. Y ahora el niño pequeño, en cuyo interior vivía una bruja experimentada, ya estaba dormido. La luz de la luna que caía a través de la ventana de la habitación de la nieta del duque hacía tiempo que había sido reemplazada por los rayos del sol. El canto de los pájaros fuera de la ventana despertó a la pequeña bruja, pero antes de que pudiera abrir los ojos, se encontró en los brazos de su nuevo sirviente. Pero la mujer no mantuvo al niño en sus brazos por mucho tiempo, y tan pronto como sacó a la niña de la cuna, inmediatamente la bajó al suelo, dándole libertad de movimientos. Selena, que aún no había despertado del todo, intentó descifrar y recordar qué era tan importante que había hecho el día anterior. La ayuda con los recuerdos llegó inesperadamente de una criada que, mostrando al niño una muñeca hecha de paja, le preguntó con una sonrisa de dónde venía. Selena estiró sus manos hacia arriba, dejándole claro a la criada que quería que le devolvieran la muñeca de inmediato. Pero la amable niña, escondiendo la temible muñeca detrás de las palmas de sus manos, sugirió que el niño le cosiera un osito de peluche en lugar de una muñeca. Por supuesto, tal propuesta era completamente inaceptable para la bruja que había gastado tanto tiempo y esfuerzo creando esa maldita muñeca, y no tuvo más remedio que hacer un berrinche, lo cual dio resultados de inmediato, ya que la niña devolvió el juguete al niño con una sonrisa afable, después de lo cual, con la mirada más cariñosa y amable, María, que así se llamaba la criada, le dijo a la niña que no llorara. Diciendo las palabras más amables y cariñosas, la criada levantó con cuidado a la niña, agarrando la muñeca infernal en sus manos, y la puso en sus brazos. Y en ese momento Selena sintió que se sentía muy extraña cuando esta amable chica la tomó en sus brazos. Recordó que en su vida pasada nunca había sentido tanto calor humano como el que sintió durante ese breve tiempo que pasó con María. Selena llegó a la conclusión de que tal vez esa era la razón por la que el toque de la criada le parecía tan inusual. Ella estaba muy contenta con esta nueva sensación, aunque era completamente inusual para ella. María comentó en voz alta que la niña tenía una cara muy aterradora cuando exigió que le devolvieran la muñeca, lo que probablemente era consecuencia de la soledad de un niño que se encariñaba con la muñeca. La amargada hechicera Selena se sorprendió de que en tan poco tiempo esta sencilla muchacha entendiera tanto sobre ella, donde María consideraba a la nieta del duque una criatura deliciosamente dulce. Siguiendo sorprendiendo a Selena, la criada la invitó a salir y dar un paseo. Fue una gran idea que hizo feliz al niño, porque siempre es agradable caminar bajo el sol. Justo afuera se dispuso una mesa lujosa, en la que se sentaron los miembros de la familia Bennet. Uno de ellos fue Danny, quien le preguntó a la niña qué estaba haciendo, y Dorian, sentado a la misma mesa, se dio cuenta de que era bastante extraño que el niño todavía no pudiera hablar. Al escuchar que se discutían sus defectos una vez más, Selena hizo una mueca de disgusto. Entonces se fijó en el juego de té que había sobre la mesa, y recordó que en una vida pasada había encargado uno igual para ella, pero no había logrado recibirlo. Y ahora estaba muy interesada en saber quién lo había recibido en su lugar. Dorian intentó llamar a su nieta a sus brazos. Al ver esta invitación, Selena comprendió que no siempre podría evitar que la molestaran, y por lo tanto, la muñeca maldita que estaba con ella tuvo que ser escondida, lo que hizo, girándose en dirección opuesta a la persona que la invitaba, lo que lo sorprendió mucho. Selena agarró la muñeca y pensó que Dorian había visto mucho en su vida y entendería inmediatamente lo que era, decidiendo que el niño era anormal. O peor aún, podría pensar que la niña le robó la muñeca a Edward, lo que proyectaría sobre él la sombra de un practicante de magia negra. Mientras ella gateaba y pensaba en todo esto, el duque la llamó nuevamente, llamándola por su nombre, Cheryl. Al darse cuenta de que no había tiempo alguno, rápidamente empujó la maldita muñeca hacia los arbustos, y un par de segundos después se encontró en los brazos del nieto del duque Bennet, quien se había acercado a ella, decidiendo que eso la liberaría de la necesidad de estar en los brazos del propio duque. Selena realmente ya no quería sentirse indefensa en sus brazos. Ella comprendió perfectamente que Dorian simplemente la dejaría pasar si renacía como una plebeya. Y en general, las brujas nunca se llevaron bien con caballeros como este duque.
Los pensamientos de Selena y el duque fueron interrumpidos por la exclamación de Dani, quien felizmente preguntó si Cheryl era su hermana pequeña. El duque no encontró respuesta a una pregunta tan inesperada y permaneció en un significativo silencio. Selena miró a Dorian, indicando que definitivamente sabía la respuesta a la pregunta del chico. Y entonces el niño miró a la niña y le preguntó por qué estaba tan nerviosa. Considerando que la pregunta claramente no era inteligente, Selena respondió mentalmente diciendo que cualquiera estaría nervioso si supiera que a un par de metros de distancia estaba escondida una muñeca maldita, que todavía necesitaba ser recuperada de alguna manera. Y así llegó la noche tan esperada para Selena. Ella no pudo sacar la muñeca de los arbustos durante el día, así que fue a buscarla tarde en la noche. A ella realmente le gustaron las nuevas rodilleras, que la hicieron menos propensa a lastimarse, y, en general, hicieron que gatear se sintiera mucho mejor. Ahora ha aprendido a abrir puertas con su magia sin mucho esfuerzo y desde cualquier posición. Y así, muy rápidamente, llegó al jardín, donde había estado durante el día en compañía de miembros de la familia Bennet, y recuperó su maldita muñeca. Ella ya había regresado a la mansión, y estaba buscando un lugar donde quemar la muñeca para completar la maldición, cuando una voz la llamó, llamándola por el nombre de Celil. Al darse la vuelta, Selena vio a un Dani somnoliento parado frente a ella, abrazando una almohada. Se sentó en el suelo junto al niño, y a Selena sus ojos le parecieron muy tristes y cansados. De repente sintió mucha pena por aquel niño, al que había visto llorar tantas veces. Ella se acercó arrastrándose, se levantó sobre sus pequeñas piernas y le acarició el cabello, lo que sorprendió mucho a su hijo Edward. Sin saber cómo reaccionar, el niño miró al pequeño, quien parecía comprender sus sentimientos. Y a Selena de repente le pareció un perro pequeño y asustado, que necesitaba protección y caricias. Y de repente Dani dijo que extrañaba mucho a su madre, y comenzó a llorar de nuevo. Y la niña lo miró con su mirada comprensiva, pero no sabía cómo ni de qué manera podía ayudarlo. Ella simplemente cerró los ojos y continuó acariciando al niño. En algún momento, el nieto del duque levantó la cabeza y de repente le preguntó a la niña si extrañaba a su madre, pensando que esto no podía ser así, ya que no recordaba a sus padres. Selena, habiendo decidido que el niño se había calmado, decidió continuar su búsqueda de un lugar donde pudiera quemar el muñeco. Solo ahora se dio cuenta de que estaba de pie y ya se había alejado un par de pasos de Dani. Ella caminó paso a paso, decidiendo que la práctica la ayudaría a dominar la marcha normal más rápido, donde no tendría que esforzarse tanto para mantener el equilibrio. Y el niño la observó en silencio. Y luego empezó a preguntar qué hacía la niña allí y qué estaba buscando. Por supuesto, Selena respondió que estaba buscando una chimenea, aunque esta respuesta solo estaba en sus pensamientos, y el niño solo escuchó la palabra «pu» de sus labios, volviéndose a meter en la boca el chupete que había ido sacando mientras intentaba responder la pregunta del niño. Selena, y en su nueva vida, Cheryl, continuó su camino. Pero el niño nuevamente comenzó a hacerle preguntas sobre a dónde iba, lo que finalmente comenzó a irritar al niño, y de repente le propuso a la niña que se acercara a la chimenea para calentarse. La pequeña bruja no esperaba tal giro de los acontecimientos, y en silencio se dejó tomar de la mano y conducir hacia donde había fuego. Su camino los condujo a lo largo de uno de los pasillos más oscuros y aterradores de la mansión. El niño estaba claramente muy asustado, y habló sobre el peligro de ese lugar, a lo que Selena respondió con sus expresiones faciales habituales, creyendo que si algo sucedía, ella, por supuesto, tenía más posibilidades de sobrevivir. De repente sintió que las manos del niño temblaban violentamente por el miedo. Ella se dio la vuelta y miró una vez más el rostro de ese pequeño niño asustado, y cuanto más lo miraba, más notaba las diferencias con su padre, Edward Bennet. No tanto en la apariencia como en el carácter. Por otra parte, esto era bastante comprensible, porque él era frío solo con los demás, pero muy suave con su familia. Pero de repente Selena apretó su pequeño puño, pensando que no debía caer en ese personaje, porque incluso las personas más cercanas en su vida pasada la habían traicionado. Y no importa cuán amigables sean los Bennet ahora, debido a que solo se comportan de esta manera debido a su heredero directo, Dani,
No se puede confiar en ellos. La voz del niño que decía que estaban allí distrajo a Selena de sus oscuros pensamientos sobre la lealtad y la traición. Giró la cabeza y vio frente a ella una chimenea con una llama encendida que, como notó inmediatamente, estaba hecha de un tubo mágico, que los magos de la torre habían estado buscando durante mucho tiempo. Después de sacar la muñeca maldita, Selena se dirigió hacia el fuego. Un movimiento rápido envió a la muñeca maldita al corazón mismo del fuego ardiente. Un momento después, la muñeca brilló y desapareció, activando la maldición incrustada en su interior. Mientras permanecía de pie junto al fuego por un tiempo, Selena notó que se sentía de alguna manera extraña por lo que había hecho. Exhalando, llegó a la conclusión de que era hora de regresar antes de que la criada entrara accidentalmente a la habitación y notara su ausencia. Y una vez más, la voz de Dani la hizo estremecer cuando dijo que no se podía arrojar nada al fuego. Ya habían abandonado la habitación donde se encontraba la chimenea y avanzaban por uno de los largos pasillos de la mansión. De repente, el niño se detuvo y dijo que tenía un poco de miedo de dormir solo e invitó a Cheryl a dormir en su habitación ese día. Selena no estaba para nada contenta con la perspectiva de pasar la noche con ese niño que lloraba, lo que demostró con movimientos de cabeza. El muchacho se dio la vuelta y, sin ocultar su miedo, miró hacia el lúgubre pasillo que había detrás de él, cuyo final no era visible. Ignorando la negativa de la niña de ir con él, Dani concluyó que Cheryl estaba de acuerdo y, felizmente tomándola en brazos, se dirigió a su habitación. Pronto ya estaban dentro de su habitación. Selena quedó muy sorprendida por lo que vio en la habitación del niño. Los pisos aquí estaban cubiertos con una alfombra suave, a diferencia de su habitación, y en general la habitación era más espaciosa y estaba amueblada con mucho más lujo. Concluyó amargamente que, comparada con esta habitación, la suya no era más que una especie de guarida. El niño ya había logrado acercarse a la cama y estaba llamando a Celil para que se acostara con él. De repente, Selena se sorprendió pensando que este chico era muy lindo y que crecería hasta convertirse en un hombre guapo. También señaló que en algunos aspectos se parecería a Christopher, y señaló de inmediato que todavía recordaba ese nombre. De repente se sintió elevada en el aire, lo que fue acompañado por las palabras del niño de que era hora de irse a dormir, y que su hermano le cantaría una canción de cuna. Selena notó con una sonrisa en su rostro que el bebé estaba actuando de manera muy arrogante, llamándose su hermano. Mientras ella pensaba en esto, Dani ya había logrado llevarla a la cama, y antes de que pudiera despertarse, se encontró acostada bajo una manta con un niño acostado a su lado. Dani dijo que necesitaban mantener en secreto el hecho de que él era su hermano, y Selena estaba pensando en que su cama era más suave que la de ella. Desearle buenas noches a su nueva hermanita fueron sus últimas palabras del día, pues en su compañía se quedó dormido bastante rápido. Selena inicialmente se quedó allí acostada pensando que él podía pensar y decir lo que quisiera, pero tan pronto como se quedaba dormida, ella definitivamente salía corriendo. Pero luego sus ojos lentamente comenzaron a cerrarse también, y en cuestión de minutos, ambos niños dormían plácidamente, abrazados el uno al otro. Llegó el amanecer, y con el nuevo día comenzaron nuevos acontecimientos. El silencio de la oficina donde trabajaba Edward fue roto por el ruido de un hombre que entró al interior. El hijo del duque no oyó o no pudo creer lo que oyó, y por eso pidió que se repitiera lo dicho. El hombre que entró repitió que el barón Stone había llegado, y lo acompañó a la tercera habitación de invitados. La tercera habitación de la familia Bennet se usaba para entretener a personas de poco valor, y estaba amueblada de forma descuidada para mostrar la actitud de los propietarios hacia esos huéspedes. Apoyando la barbilla en su mano, Edward concluyó con una mueca de desprecio que los Stones habían perdido completamente la cabeza. Luego le preguntó al hombre sobre el propósito de la visita del barón, a lo que respondió que la esposa del barón Stone había muerto la noche anterior. Esta noticia no molestó mucho a Edward Bennet, ya que despreciaba a esta mujer, pero expresó su falta de comprensión de lo sucedido, porque no había enviado a nadie a matar a la baronesa. El orador añadió que, según la información recibida, en una de las habitaciones fue encontrado el cuerpo carbonizado de Sabrina Stone, pero al mismo tiempo, el resto del interior no sufrió daños. No se quemó nada.
Ni siquiera hubo humo. Y para concluir, el hombre dijo que el varón ahora sospecha del duque por esta muerte. Edward pensó que tales sospechas por parte de la familia Stone estaban ahora plenamente justificadas, ya que la baronesa había experimentado su ira la semana anterior. Avanzando por el pasillo, el hijo del duque continuó aclarando las circunstancias de lo sucedido, preguntando que si no fue un incendio, entonces ¿quién prendió fuego a la esposa del varón? A lo que el hombre que seguía al caballero respondió que en el lugar de la muerte no se encontraron rastros de incendio ni materiales inflamables. Después de estas palabras, Edward se quedó paralizado, porque él, siendo un mago experimentado y poderoso, se dio cuenta de que alguien había puesto en acción la magia negra.